Bueno, vamos a empezar entonces con esta sesión. Dame un minuto para desplegar y para presentar. Por favor, avísenme cuando ya se esté presentando correctamente. Dave. Aún no está cargando. No sé si ya hayas estado a compartir. Lo tienes que confirmar. Dame un minuto, creo que es el problema. Creo que no le di compartir. Tienes toda la razón. Mm, Ahí está, pantalla 1, pantalla 2. No, no es cierto, estoy compartiendo mal. Sale de nuevo. Y vamos a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se está viendo en este momento? Listo. Y ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Correcto. Ujú. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes para todos los que han estado siguiendo el evento. Un evento en el que, antes que otra cosa, agradecerle a Dave, que es el organizador principal, a Alejandro García, que también es otro de los coorganizadores y un servidor. Muchísimas gracias, Dave, por todo este esfuerzo, por todo lo que se ha estado llevando y porque siempre sí es bastante trabajo el estar organizando un evento. Eh, el día de hoy tengo la fortuna de presentar una sesión y antes que nada también dejarles mis redes sociales, @Jesús-Girube para Twitter, en LinkedIn como Jesús Girube o en GitHub como Jesús Girube y en YouTube me pueden seguir como SQL Rudo. En este momento estamos transmitiendo también en YouTube, estamos transmitiendo también en Facebook y bueno, obviamente también aquí las transmisiones que se están haciendo a través de Zoom. El nombre de mi charla se llama Implementando un almacén de datos, un data warehouse con Azure Synapse Analytics, el cual es una herramienta nueva vieja. ¿Por qué comento que es una herramienta nueva vieja? Básicamente, Azure Synapse Analytics es lo que anteriormente le llamábamos como SQL Data Warehouse. ¿Ok? Para los que ya tenemos tiempo a lo mejor trabajando con la parte de temas de datos, etcétera, eh, podemos empezar un poquito con la historia y remontándonos el año 2010 más o menos, apareció una tecnología que se llamaba PDW o Parallel Data Warehouse, y esa tecnología se vendía sobre de un server que Microsoft tenía en ofrecimiento con marcas como la gente de IBM, de Dell, de HP, etc. Y sale a la par de un server que era el FastTrack. Y posteriormente PDW se convierte en APS, en Analytics Platform System, y hace su cambio por el año 2013-2014, hace un rebrand y entonces le cambian el nombre. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué hubo ese movimiento? Básicamente porque cuando estaban trabajando contra la parte de PDW, no se habían tenido las ventas esperadas. Uno de los primeros temas fue la parte del storage y porque se pedía un storage en específico. Después, toda la zona de lo que se conoce como el landing zone se cambió y se permitió que la propia gente pudiera poner su almacenamiento que tuvieran. Obvio, podía haber un tema de penalización en cuanto a la parte de rendimiento por lo mismo de que a lo mejor no fuera la misma velocidad que se ofrecía sobre el propio server, pero bueno, parte de. Cuando se cambia a APS, en Analytics Platform System,
también empieza a tener ahora ya un poco más de movimiento. Sin embargo, no termina de hacer todo el despegue que a lo mejor se quisiera. Aquí en México conozco solo una empresa como tal que lo tiene, y algunas otras por ahí hicieron los intentos, pero bueno, en Estados Unidos sí existe y todo. Posteriormente de eso, llega la primera versión hacia Azure y mueven mucho de todo estos elementos que vamos a ir viendo poco a poco, se mueven hacia la parte de Azure y aparece SQL Data Warehouse. En la parte del SQL Data Warehouse eh, se toma todo lo que se tenía de los servicios, la parte del multiprocesamiento masivo en paralelo, el MPP, etcétera. Y tenemos ahora ya un servicio de almacenamiento para grandes volúmenes de información. El siguiente rebrand que tiene ahora es la parte del SQL Data Warehouse, moviéndose hacia la parte de Azure Synapse. En noviembre del año pasado, durante lo que fue el Ignite, Microsoft anuncia que deja de existir SQL Data Warehouse y formalmente se convierte en Azure Synapse. Azure Synapse entonces se convierte en un servicio de análisis que va a englobar no solamente un servicio de almacenamiento, sino también ahora servicios de análisis. Trae consigo diferentes maneras de poder consultar la información. Puede ser a petición o con recursos provisionados. Reúne básicamente lo mejor de los mundos. Una experiencia única para que ustedes puedan trabajar contra ese famoso Big Data. Que el Big Data es como un elefante blanco, ¿verdad? Porque al final todo el mundo pretende hacer Big Data, pero la realidad es que no todos hacemos Big Data. Hoy, en esta parte, entonces, Synapse Analytics nos ayudará para que hagamos los modelos de injerencia, para poder tomar la data, para poder hacer la parte de preparación y sobre de ello hacer los modelos de administración para limpiezas y demás. Y por último, llevarlo hacia los modelos de inteligencia o en su caso hacia Machine Learning para los aprendizajes automáticos y demás. Los pasos típicos de una implementación que hoy se tienen para la parte de Synapse es primero hacer la parte del diseño de almacenamiento de los datos, consultar los datos y tercero, si es requerido hacer la importación de datos y después trabajar con la parte de Polybase. Muchos me dirán, oye Jesús, entonces ahora tengo que aprender un nuevo lenguaje por la parte de Polybase. La respuesta es no. No lo tienes que hacer por una simple razón. Polybase existe, si no mal recuerdo, desde el año 2013 y en el 2014 se presenta. Polybase está hecho para que tú puedas hacer consultas con lenguaje T-SQL o Transact SQL directamente hacia tu base de datos. ¿Qué haces de diferencia o cuál es la diferencia en ese sentido? Básicamente que lo que tú vas a hacer es acceder a información que no vive nativamente en tu SQL Server. Imagínense que nosotros tengamos información que vive en tablas de Azure Storage, ¿okay? Para NoSQL, a un archivo de texto que nos envían y que lo colocamos dentro de nuestro storage de SQL, de Azure, perdón, archivos de Excel, Apache, Storm, etc. Cualquiera de ellos, pero que yo necesito a lo mejor hacer consultas sobre la información, pues, lo que haremos entonces es básicamente generar lo que se conoce como tablas externas, hacemos el modelado de la data
y a partir de ello podemos hacer la consulta. Para los que quizás conocen de temas de base de datos relacionales, imagínense que la parte del Polybase es como si estuviéramos haciendo un linked server, un servidor ligado, y que estamos accediendo a otra información que no necesariamente nos pertenece. Aquí es todavía más complejo, pero en términos generales podríamos explicarlo de esa simple manera. Hay cuatro componentes principales que tenemos para la parte del Azure Synapse. Uno, el SQL de Synapse, que como ustedes están viendo, es hacer el análisis basado en un Transact SQL. Uno, el grupo de SQL, tenemos una demostración de ello, que es el pago por un Data Warehouse Unit, un DW aprovisionado, o un SQL a petición. Es decir, un pago por terabyte procesado. Eso está en versión preliminar. Ustedes saben, pueden probarlo, pero si algo sucede, es porque está en versión preliminar. El segundo componente es Spark, ya que se hace la integración con Apache Spark. Y para los que han seguido todo el tema de SQL Server con la última versión, con 2019, recuerden que estamos hablando de Big Data Clusters. Entonces, una de las características del Big Data Cluster fue el que tuviéramos las integraciones con Apache Spark, que venían desde antes, pero hoy se han vuelto ya más cotidianas en ese sentido. Canalización de Synapse, la integración de los datos híbridos. Volvemos al mismo proceso, se requiere estar trabajando ya no solamente con mi única base de datos de SQL Server, que normalmente era lo que hacía y con eso funcionaba, y todos éramos felices porque no sabíamos que existía también Azure. Bueno, pues hoy ya sabemos, hoy necesitamos tenerlo y es importante que estemos pensando siempre en la parte de los modelos de integración de tipo híbrido. Siguiente, estudio. La parte de estudio nos lleva a la experiencia de usuario unificada, versión preliminar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es crear el grupo de SQL, con la parte de lo que antes hacíamos como creación de Data Warehouse, y después de ello ustedes pueden intentar levantar la parte de estudio. Puede ser que si no estamos dados de alta no nos los permite, pero si no, ustedes podrían estar trabajando en ese sentido para estar viendo este nuevo modelo. ¿Okay? Expliquemos un poquito el tema que tiene que ver con la parte del grupo de SQL Synapse. Bueno, en ese sentido entonces, el grupo de SQL Synapse o SQL de Synapse va a estar haciendo referencia a esas características que requerimos de datos y de almacenamiento para la parte de los datos empresariales. El grupo de SQL representa la colección de los recursos que podemos tener para la parte de análisis. Este grupo de recursos son aquellos que estamos provisionando o aprovisionando. Un punto muy importante, el tamaño del grupo básicamente se determina en las unidades de almacenamiento de datos o Data Warehouse Unit. Si ustedes en algún momento trabajaron con la versión anterior, esto no se les va a hacer nada complicado porque es como lo que teníamos antes. Simplemente cuando lo creemos, cuando generemos la parte del grupo, pues hay que determinar si queremos cambiarle y si no por default, anteriormente nos daba 100 DW o Data Warehouse Units y a partir de ahí nos movemos. Similar como cuando creamos una base de datos de Azure SQL, que en ese caso tenemos DTUs, Data Transaction Unit, acá se convierten en Data Warehouse Unit. Polybase. En la parte de Polybase, como comentábamos, una vez que nosotros hacemos la parte
de la importación de los datos. Polybase se une a nuestro modelo de consulta de lo que sería Transact SQL, debido a que con ello lo que nosotros estamos haciendo es potenciar la parte del MPP, ¿ok? De la parte de Massive Processing, ¿cómo se llama? Que es procesamiento masivo en paralelo, ¿ok? No vamos a ahondar en la parte de MPP, eso es otro tema, pero básicamente lo único que ustedes deben de tener claro es que un MPP lo que hace es que, imagínense que tienen 4 cores, por decir un número, y de esa parte de los 4 cores, normalmente nosotros nunca vemos que corran en paralelo, ¿verdad? Los procesos, sino siempre están como terminando uno, luego el otro, etcétera, pero nunca vemos que estén corriendo en paralelo. El MPP sí, el MPP lo que hace es un concepto que se llama divide y vencerás, entonces hace la parte de crunch, pedacitos, se los envía a cada uno de ellos y después el mismo proceso se encarga de recolectar la data, volverla a ordenar y hacer la entrega. Eso significa que entonces podemos estar viendo procesamientos de teras de información en cuestión de segundos. Así de avanzados toda esta parte. Entonces, el MPP nos ayuda, o la parte de tener MPP nos ayuda porque tenemos análisis de alto rendimiento en pocos segundos o en un tiempo que sea mucho más favorable de lo que normalmente estamos acostumbrados. Cuando se hace este modelo de integración dentro de la parte del SQL Synapse, entonces se tiene ya una certeza, básicamente, de que la empresa puede contar con la información en tiempo y forma. Recuerden que al final, dentro de la parte de los modelos de inteligencia de negocios, uno de los puntos es entregar la información en el tiempo correcto a la persona correcta para poder tomar la decisión correcta. ¿Ok? Los componentes entonces de la solución de macrodatos que estábamos hablando, el almacenamiento se convierte en el componente clave de la solución en los extremos que estamos trabajando. Esta imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo es la parte de lo que serían las ingestas o las fuentes para ingestar, ¿vale? Line of business, aplicaciones de línea de negocio, CRMs, grafos, imágenes, redes sociales, procedimientos de IoT, Internet de las Cosas. Todo ello al final nos sirve para hacer el modelo de injerencia para poder tomar la data. Si requerimos, necesitamos hacer en algún momento una orquestación, llámese que a lo mejor vamos a llevarlo hacia Data Lakes, lo vamos a llevar hacia la parte de Databricks, vamos a estar involucrando Data Factory, etc. Almacenamiento, donde voy a colocar la data una vez que la estoy procesando, y luego la parte de preparación y entrenamiento, Hadoop, Spark, Machine Learning, etc. Modelo para la parte de servicio, es decir, hacia dónde queda en la parte final. Hey, me vas a decir, Jesús, pero tú dijiste un tema de almacén de datos. No, ese es una vez que proceso, pero todavía no es data que realmente yo requiera tener o que necesite tener. Si yo estoy procesando 5 teras de información, pero yo realmente voy a necesitar tan solo de ahí la data que se requiere y esto no me lleva más de 300 gigas, como para que voy a guardar los 5 o 10 teras, si lo único que voy a almacenar son 3 gigas o 500 gigas, etc. Y eso entonces lo llevo hacia la parte del modelo de servicio, que es el almacenamiento, que puede ser nuestro SQL Data Warehouse o Azure Synapse, o en algunos modelos, cuando son muy pequeños, hacia la parte de Azure SQL Database, y con ello la parte de lo que sería el tema final de aplicación e información detallada, llámese entonces ahí ya servicios de Power BI o algún otro modelo de reportería. Esta solución entonces, la solución de datos, nos lleva a que los orígenes de datos que tengamos sean varios y sean distintos. Es decir, que entonces tengamos información que pasa a través de nube, que después procesamos a través de Hadoop, a través de Spark, que tengamos algoritmos de aprendizaje
que con ello tengamos que estar haciendo o llevando la parte de análisis más complejos, etcétera. Pero sobre de ello, una vez que lo tenemos, también hay un punto importante que es el uso de Polybase. El uso de Polybase entonces me va a llevar a que yo tenga todo ese volumen de información y sobre ese volumen de información no me esté preocupando porque, hey, ¿cómo voy a acceder a teras y teras de información que están fuera? Sencillamente a través de los procesos de Polybase. SQL Synapse entonces almacena los datos en las tablas relacionales, almacenamiento de tipo columnar, etcétera, y terminamos haciendo la parte de reducción de costos. Por acá lo que nos decían en la sesión anterior, reducción de costos, etcétera. Aquí también hay un punto muy importante porque recuerden que aquí estamos haciendo análisis a gran escala y estamos entonces empezando a guardar demasiada información. Esto lo que hace es que de alguna manera, si nosotros no controlamos lo que vamos a almacenar, imagínense cuántos teras vamos a estar guardando y eso significa que estamos teniendo un costo. O sea, no son gratis. ¿Okay? Entonces, es un punto importante para ello. Dentro de la parte de este tema de las arquitecturas, entonces, si tenemos estos cuatro procesos o esos grandes procesos, nos llevaría uno a que tenemos la parte de ecosistemas, la parte de servicios para aprendizaje, etcétera, con Azure Machine Learning, etcétera, cada uno de ellos. Y como comentábamos, la parte de las salidas hacia el tema de Power BI o algún otro modelo que ustedes tengan. Si ustedes van a usar otras herramientas, adelante lo pueden estar usando. Al final pueden hacer el modelo de tomar la data como lo quieran. ¿Cómo se vería entonces este modelo en un entorno empresarial de inteligencia de negocios? ¿Ok? Porque aquí hablamos de esta arquitectura con los cuatro procesos, el SQL Analytics, la parte de Spark, integración de datos, estudio, etc. Pero este es llevándolo hacia la parte de un modelo de Enterprise, ¿ok? Un modelo de BI Enterprise en el cual ahora esta arquitectura de referencia implementa ya los procesos de ETLs, ¿ok? Extracción, transformación y carga. Hay muchos modelos en los que hoy la gente ya no está haciendo el proceso típico de ETL, sino que ahora hace el modelo de ELT, ¿ok? Y no está mal escrito, ¿eh? No está mal escrito. El modelo de ELT lo que hace es que es un nuevo modelo para tener, a lo mejor no tan nuevo, pero digamos que para los que son nuevos en el modelo de inteligencia de negocios, siempre hemos usado TELs y hoy usamos la parte de los ELTs. Extracción, carga y transformación. ¿Por qué? Extraigo la información, la cargo hacia la parte de lo que sería un storage. Una vez que hago esa carga, entonces empiezo a transformar servicio, que puede ser a través de, no sé, hubs, streams, analytics, etcétera, y que a partir de ello ya puedo tener la data procesada, limpia y la entrego hacia mis modelos finales de análisis y la parte de la visualización. Si ustedes quieren conocer un poco más de esto, cuando les pase la presentación, ustedes van a tener aquí en esta parte que dice implementación de referencia para GitHub, aquí lo van a encontrar, y ahí hay una arquitectura de referencia con la parte de Enterprise BI con Synapse Analytics para que la puedan ver. ¿Vale? ¿Qué les muestro aquí? Les muestro aquí básicamente una hoja de referencia rápida. Proceso de diseño del almacenamiento de datos. Y un punto muy importante, ¿a qué debemos de aspirar? Cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, lo que nosotros queremos es cargar los datos lo más rápido posible en una tabla de almacenamiento provisional. Si ustedes han hecho inteligencia de negocios previamente, cuando nosotros hacemos el ETL, hay un proceso o hay un área que le llamaban el staging area. Y cuando yo les preguntaba, ¿para qué quieres el staging area? Normalmente nadie me sabía decir para qué la querían, pero lo que decían es que dijeron que era una buena práctica.
El staging area nos sirve porque de alguna manera lo que hacíamos era dejar en ese lugar la carga, tomábamos la información de las diferentes fuentes, lo entregábamos en el staging y a partir de ese momento nos desconectábamos de todas las áreas de producción. Si algún proceso fallaba en la parte de aplicación de reglas de negocio, en la parte de lo que era limpieza de datos, etcétera, ya no necesitábamos regresarnos a producción y que en horas productivas, no sé, 9 de la mañana, 6 de la tarde, estuviéramos tocando. Porque ¿qué era lo que sucedía? Está lento mi sistema. ¿Alguien está haciendo algo en la base de datos? Oiga, no funciona. Típico, ¿verdad? Bueno, para evitar eso, entonces teníamos nuestras áreas de stage. Hace rato yo les comentaba de un área que hacía muy caro el BDW para el Data Warehouse, que era el Landing Zone. Hoy, los Landing Zone, Staging Areas, etcétera, son mucho más baratos porque los tenemos sobre la parte de lo que es el storage de Azure. Si nosotros necesitamos pasar la data lo más rápido posible, entonces es colócalo en un storage, en un storage account, y después de ello libera el proceso. Imagínense que ustedes están procesando todo lo que está pasando de la parte de Twitter, algún otro tema que esté llegando de redes sociales, de IoT, por ejemplo, cuánta información no se puede estar generando. Imagínense en lo que se tardan ustedes, en lo que hace el commit, la base de datos, ¿no? ¿Verdad? Ya nos volvimos locos y estamos esperando la parte de lo que sería el tema de estar haciendo el commit. Bueno, aquí cambia. Y esto es un cambio en nuestras perspectivas de cómo hemos hecho los VIs tradicionales, porque la información ahora se vuelve temporal y la información atípica es la que normalmente puede dar valor. La formación típica no, porque esa es la que nos puede entregar un CRM o nos puede entregar algún otro sistema. La atípica es lo que nos va a dar ese valor porque es algo que sale del patrón y que a lo mejor nunca lo tomamos en cuenta. Se cambia el movimiento de datos, la parte de agrupar por y unir tablas. Se tiene ahora también el concepto de empezar a hacer mayor optimización sobre las tablas. Alguno de ustedes que haya visto bases de datos normalmente puede estar entendiendo que del 2012 hacia adelante que hubo cambios fuertes en la parte de performance, la parte de los índices columnares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué obteníamos en la parte de los índices columnares? Un rendimiento impresionante en la parte de lectura. Rendimientos al momento de crear particiones. Desde que yo recuerdo siempre ha sido muy bueno hacer un tema de particionamiento. ¿Cuál era el problema? El problema era las versiones. Particionamiento solamente se permitía sobre de versiones Enterprise, no sobre de versiones estándar o sobre de versiones, no sé, gratuitas. ¿Ok? Hoy ya hay más modelo para poder hacer filtrados, etcétera, y que lógicamente apoya en ese sentido. Y la parte de las cargas incrementales, minimizar la interrupción de los usuarios. ¿Se acuerdan hace rato lo que decíamos? No estemos tocando a cada rato la parte de producción porque eso va a hacer que la gente termine odiándonos. ¿Ok? Y entonces, sobre esta parte, las cargas incrementales es algo que no es nuevo, es algo más bien que se ha generado ya como una buena práctica. Las famosas cargas deltas, etcétera. Cada uno de ellos para que en vez de que nos estés aventando 3 millones de registros, vamos a estar haciendo las cargas incrementales para que al final terminemos con todo, pero salgamos en tiempo y forma. Entonces, este es un proceso de diseño para la parte del almacenamiento de datos. ¿Qué más sigue?
Las arquitecturas, lo que hace entonces SQL Synapse es aprovechar esa arquitectura de escalabilidad horizontal. ¿Se acuerdan de la parte del MPP? El procesamiento lo divide y a través de las unidades de almacenamiento empieza a hacer la parte de separación para poder tener independencia. Ustedes pueden entender que entonces Analytics, SQL Analytics va a estar usando arquitecturas basadas en nodos. Hemos estado hace rato mal y hablaban de la parte de Kubernetes, ¿verdad? Que básicamente está trabajando con nodos. ¿Qué están haciendo? Aquí en este caso, las aplicaciones se conectan, mandan un comando al nodo de control. En ese caso, se lo manda a la parte del motor de MPP, optimiza la consulta y empieza el procesamiento en paralelo. Lo que yo les decía, hace crunch, hace pedacitos y en ese momento empieza a mover. Los nodos de ejecución entonces ejecutan las consultas, se mueven, una vez que terminan, se quitan y hacen procesos desacoplados. ¿Qué es lo que termina permitiendo todo esto? Bueno, básicamente cambiar la potencia del procesamiento, porque se vuelve independiente de las necesidades del almacenamiento, sino que trabaja con toda esa parte, memoria, etcétera. Esto sería como la arquitectura del MPP. ¿Ok? En la parte del MPP, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el tema del nodo de control. ¿Ok? Aplicaciones o peticiones que están llegando. Aquí tenemos el motor de MPP, este es el motor de MPP, por decirlo así. Y luego hacia abajo tenemos la parte de los servicios de almacenamiento, pero aquí tenemos la parte de los crecimientos a través de los modelos de nodo de cómputo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, ustedes ven, esto no es nuevo. Ya existían los modelos. Solo lo que hoy están haciendo es terminar de adaptarlo dentro de los entornos para que eso funcione. Esto se los digo por qué, no para que digan, no, güey, entonces me estás presentando algo viejo. No, es nuevo. Pero todo lo que está por abajo ya existía. Una de las cosas que siempre se le ha criticado a los entornos o lo que está haciendo Microsoft, etcétera, cuando sacan una nueva versión es, oye, pues no lo voy a usar hasta que no salga el primer cumulative update o no lo voy a usar hasta que no salga el primer service pack, ¿no? Bueno, pues como no va a ser de esa manera, pues entonces lo que estaríamos haciendo es retomando todo lo que ya tiene Microsoft y en ese momento ya empezar a trabajar con algo que funciona, con algo que está completamente probado en ese punto. ¿Ok? Mejoras. Tablas distribuidas a través de función hash, ¿ok? Lo cual termina ayudando a que se entregue un mejor rendimiento o un máximo rendimiento en la parte de consultas, para la parte de combinación y agregación en la parte de lo que son tablas muy grandes. Ustedes pueden particionar datos en una tabla con distribución de tipo hash o por hash. Se usa la función para asignar de manera determinada o de una manera determinística cada fila y con ello entonces se tiene una columna de distribución. Para verlo gráficamente, ustedes tienen del lado derecho la parte de lo que sería el funcionamiento de la tabla, la parte de lo que son las funciones de tipo hash y de este lado dice nodo, cómputo de nodos o los nodos de cómputo y la parte de lo que sería tablas distribuidas. El algoritmo de hash determina la asignación de cada tabla para la parte de la distribución
y el número de filas de la tabla va variando de acuerdo a la parte de lo que se requiera por tamaños, etc. ¿Ok? Round robin. ¿Ok? Si ustedes crean la tabla por un método round robin, es digamos que la forma más fácil de poder crear y ustedes van a tener un rendimiento de manera rápida. ¿Por qué? Porque se usa ya como una tabla de provisión para las cargas, por ejemplo. ¿Ok? La tabla distribuida con el método de round robin distribuye los datos de una manera uniforme, pero solamente van a obtener la optimización nativa, su optimización natural. La distribución se hace de manera aleatoria y luego se va llevando hacia la parte de los buffers de cada una de las filas. Esto, de hecho, no, es la parte más fácil de poder implementar, debido a que si usásemos la anterior, tendríamos que estar haciendo primero las definiciones de los hash. ¿Cuál sería la mejor? Pues, si ustedes tienen todo el tiempo para poderlo hacer, trabajenlo a través del funcionamiento hash. Necesitan en este momento empezar a trabajar o solo me va a servir para temas de cargas, para toda la parte de mis deltas, etcétera, entonces pueden hacerlo a través de métodos de run robin. ¿Ok? Entonces, a lo mejor podríamos estar separando esos modelos. El tercero, o último que voy a estar viendo aquí, es la parte de lo que serían las tablas replicadas, que lo que hace es entregar rendimiento de consulta mucho más rápido para cuando son tablas pequeñas. ¿Ok? La tabla, entonces, que nosotros vamos a estar teniendo como replicada, genera una copia completa de la tabla y la manda hacia el caché de cada nodo que va a procesar. Al replicar la tabla, se elimina la necesidad de estar haciendo transferencia entre procesos, ¿ok? Y en ese momento ustedes tienen un muy buen rendimiento. Obvio, no se recomienda para tablas muy grandes, debido a que ustedes van a estar escribiendo datos constantemente a través de la parte de los nodos que se van a estar trabajando, los nodos de cómputo, e imagínense, o sea, eso sería un serio problema, ¿están de acuerdo? Entonces, tablas replicadas, tengo tablas pequeñas, no sé, algunos varios miles de datos, lo pueden hacer, no es mayor problema, pero si no, no se los recomiendo de estarlo intentando con lo que serían tablas exageradamente grandes. ¿Ok? Listo. Pasemos entonces a la parte de nuestra demostración de cómo se crea un grupo dentro de lo que sería el Azure Synapse. Un minuto. Estoy entrando a mi portal de Azure. Voy a levantar una máquina virtual que requiero para Management Studio. Ok, está levantando la máquina. Y lo primero que necesitamos. Voy a crear primero un grupo de recursos.
el grupo de recursos para que pueda yo hacer nada más la parte del demo y que esté separado todo lo que se va a crear. Simplemente nada más pues por eso, si ustedes tienen un grupo de recursos que usan habitualmente, lo pueden estar usando. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner Global Azure México. ¿Ok? Recuerden seleccionar siempre la región más cercana, en este caso para México es South Central. Depende de ustedes donde estén, Colombia. Saludos a John Bulla y a Diana, que nos están escuchando, Colombia. Y para cosa a la hora ellos les puede quedar cerca Brasil o les puede quedar cerca, no sé, Miami, etc. Entonces, importante nada más ahí poderlo checar. ¿Ok? Entonces ahora simplemente lo voy a decir crear. Ok, una vez que está creado nuestro grupo, lo que voy a hacer ahora es que le voy a decir simplemente agregar. Y en la parte, ustedes tienen la opción de poderlo buscar Azure Synapse Analytics. Aquí está. Esta es una opción de que ustedes lo pueden estar haciendo aquí. O la otra opción es que se vayan a la parte de base de datos. Y en la parte de base de datos, aquí ustedes van a encontrar también la opción de Azure Synapse Analytics. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos, dependiendo de cómo ustedes quieran, si quieren escribir o quieren buscarlo, no importa, cualquiera la pueden estar ustedes haciendo de esa manera. ¿Vale? ¿Qué es lo que les pide? Bueno, básicamente les pide un grupo de recursos, luego les pide la parte del nombre de la base, SQL Pool Name, y el nombre del server como tal. Aquí lo podemos estar creando, es porque tenía yo previamente creado uno, pero aquí lo que voy a hacer es que primero le voy a decir, bueno, pues aquí vamos a tener una que se llama My Azure Synapse. Ok, ahí está la base. Y luego voy a crear aquí un server. La creación del server es idéntica a lo que ustedes quizás hayan visto en la creación de un server de base de datos. ¿Okay? Entonces aquí voy a decirle que es Global Azure México. Recuerden, si se dan cuenta, validó porque aquí lo que tiene que ser al momento en que estamos tocando cualquiera de de esos valores, significa que deben de ser nombres únicos. Entonces, en este caso es Global Azure México. En un minuto voy a... Necesito crear... Bueno, más bien no crear, sino... Y guardando la data, aquí a México y aquí. Bueno, en este caso entonces pongo el nombre de mi, cosa llama login. Le pongo una contraseña. La contraseña recuerden que debe de ser la que cumpla con todo el proceso, una mayúscula, minúscula, tiene que tener número, tiene que tener un carácter especial, etc. Y creo que además tiene que ser mayor a 12, a un tamaño mayor a 12 caracteres, ¿ok? Entonces, aquí ya está con esto. Aquí está esta parte. Y luego por acá está que dice Allow Azure Services to Access the Server, ¿ok? No lo voy a seleccionar en este momento, no lo voy a seleccionar, ¿ok? Pero este es bien importante porque desde aquí nos dan una opción que es para evitar un tema de tener que estar dando de alta todo el tiempo lo que serían las direcciones IP cuando estamos trabajando en servicios de tipo Azure. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor yo estoy desarrollando en Power Apps
o estoy desarrollando con algún otro servicio, una máquina virtual, por ejemplo, etcétera, y a partir de ahí, en lugar de que antes como lo que hacíamos, que era tener que estar agregando las direcciones IP, ahora podemos hacer esta parte de permitir que los servicios de Azure accedan hacia el servidor. En este caso lo voy a dejar ahí deliberadamente lo estoy haciendo para que veamos el efecto. ¿Vale? Ahora, eh, nivel de rendimiento, ¿ok? Vean que aquí está la parte de lo que decíamos el Data Warehouse Unit, y aquí podemos decirle seleccionar el nivel de rendimiento, y en la parte del nivel de rendimiento tengo generación 1, que me dice que no está disponible, ¿ok? Y luego el nivel de generación 2, el nivel de generación 2 me está diciendo que estos 100 me cuestan $15.10 cada hora. Ok, tenerle cuidado con eso. Lo puedo bajar. Sí, lo puedo bajar aquí. Cada uno de ellos, sí puedo estar haciéndolo. Y en este caso, si yo bajo la escalabilidad, ok, a cada uno de estos, puedo estar haciendo el cambio. Perdón, no lo he leído bien, era 1000, no 100, perdón, era 1000. Y en este caso, si yo lo bajo a los 100 que había comentado, bueno, pues entonces aquí me cobran $1.51 cada hora, ¿vale? Entonces aquí lo llevo, perfecto. Y aquí le digo aplicar. Vean que en este caso entonces baja de estar trabajando en 1000, que me están cobrando 15 por hora, me lleva a 100. ¿Okay? Entonces, la pregunta que ustedes quizás en ese momento me harían sería, ok Jesús, tú lo cambiaste, pero ¿qué gané y qué perdí? ¿Ok? Uno, uh, ganamos en la parte de que en este momento pues simplemente no vamos a pagar tanto, pero podemos perder en el tema del rendimiento. Para efectos de cuando están haciendo procesos de desarrollo, quizás no necesiten experimentar toda esa parte de los volúmenes ¿cómo se puede decir? De alto rendimiento, porque están apenas en proceso y apenas están creando. Eso déjenlo para cuando ya estamos en la producción. Eso es lo que en este momento uno perdimos y otro ganamos. ¿Ok? No estamos gastando tanto, perfecto, eso está muy bien. Y del otro lado estamos perdiendo un poco de rendimiento que quizás tampoco lo podamos estar viendo por la parte de lo que son los volúmenes, que a lo mejor no sean tan altos como ustedes creen. ¿Ok? Entonces, en este momento ya estamos llevando para la parte de lo que sería el tema de su creación y listo. ¿Qué sigue? Bueno, básicamente lo que seguiría entonces una vez que ha sido creado este proceso es sencillamente acceder a la información, ¿ok? Y a partir de que accedemos a la información, bueno, ver que está creada la tabla, perdón, la base, y después de ello ver si se requiere tener algún otro dato, pero podemos estar accediendo como tal ya a la data en ese sentido, ¿ok? Entonces vamos a pasar hacia la parte de preguntas en lo que se está creando. Ok, listo, por acá nada más había una para de ahí, pero me parece que no hay preguntas todavía en este momento. Esto quiere decir que todos han entendido perfectamente o que ninguno entendió y que por eso no me han hecho preguntas. Ok, veamos ahorita nada más en lo que termina de hacer el despliegue. De ahí por ahí tengan alguna pregunta que les hayan hecho. No, todavía, Jesús. No, perfecto. Ya les dije, parece como que todo el mundo me está entendiendo.
Mientras voy a empezar a entrar a la máquina virtual, porque lo único que voy a requerir de la máquina es que pueda acceder desde el Management Studio. Ok, listo. Ahí está. Nuestro despliegue se ha completado. Vean que aquí en esta parte entonces, dentro del tema de server name, aquí tenemos lo que sería la manera de poder acceder a él, globalazuremexico.database.windows.net, y luego también aquí tenemos otra que se llama Show Database Connection Strings, que lo que hace es entregarnos la parte de los usuarios, etcétera, para que si ustedes quieren, por ejemplo, conectarse a través de servicios de Adonet, la parte de JDBC o DBC, PHP, Go, etcétera, con cualquiera de ellos pueden estarse conectando sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, regresemos por acá. Lo que voy a hacer, voy a copiar la información. Voy a copiar el nombre del server. Y ahora, dentro de lo que sería el escritorio remoto, voy a conectarme. Le voy a decir que es SQL Server Authentication. Voy a poner el usuario. Y vean que ahí lo que me dice es que necesito tener una regla de firewall para poder acceder a través del cliente. ¿Ok? Entonces, ahora aquí vamos a regresar rápidamente a lo que les decía. En este caso, dentro de la parte del server, aquí tenemos el área de Firewall and Virtual Networks. Y aquí me dice que si quiero acceder a través de mi dirección de IP cliente, obvio, es la dirección que tengo aquí, entonces esa no me funciona. Y del otro lado tendría que haber copiado la de la máquina virtual para que me lo permita. Entonces la realidad es que no lo necesitamos. Entonces, ¿se acuerdan de la que no quise mover en ese momento? Aquí está la opción que les decía. Permitir servicios de Azure y recursos para acceder al servidor. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente le voy a decir sí, si quiero que accedas a los servicios. Le voy a decir guardar. Y vean que sin necesidad de que yo tenga que estar agregando un servicio o una regla de dirección IP, en este caso voy a regresarme a lo que sería la máquina virtual. Aquí le voy a decir conectar y bingo. Ahí está ya. ¿Vieron? En ese caso ya tengo la información, ya tengo todo lo que se requiere y listo. Entonces, ya está aquí. Aquí ya pueden ustedes empezar a trabajar con la parte de creación de tablas. Aquí ya se puede estar empezando a trabajar. Aquí ya pueden ustedes estar llevándolo. Pueden aquí ya hacer la parte de la creación de la tabla. ¿Ok? Mira, aquí está, por ejemplo, los siguientes settings no son soportados por la base de datos que estás tratando de conectar, el isolation, bla, bla, bla. Dice, ¿quieres quitar los mensajes? Sí, o en este caso sí para esta sesión. Y listo. Entonces ustedes ya pueden estar haciendo aquí la parte de la creación de la tabla. Para cada uno de ellos. Lógicamente ya ustedes aquí tendrán que estar
viendo la parte del ID, que si es de tipo entero, el nombre, que es un varchar de 100, etcétera, o whatever, ya. Obvio, esto está pensado para que lo hagan realmente mucho más en un modelo de tipo warehouse, etcétera, para que lo puedan estar llevando. Aquí ya lo tenemos, aquí es haciendo a través de la parte de... ¿Y listo? Ahí está. Es un modelo muy parecido a lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Si se dan cuenta, estoy ya teniendo aquí, obvio, si yo tuviera ahorita para poder estar subiendo algunos miles o millones de registros, esto funcionaría maravilla para poder estar haciendo el modelo como tal. ¿Okay? Les sugiero que hay un ejercicio dentro de la parte de Synapse que es cargar la información de taxis de Nueva York y que con ello ustedes pueden estar haciendo el ejemplo con Polybase. Ahora en la presentación se los pondré para que se los haga llegar a Dave y Dave se los pueda distribuir a ustedes a través de la parte de la presentación. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la parte de mi demostración. Una demostración simple, una demostración muy sencilla de cómo podemos crearlo, de cómo podemos accederlo, la parte nueva esta que tenemos de la parte de poder estar trabajando entre los servicios y que con ello podamos estar trabajando a partir de cada uno de los servicios que antes los veíamos como independientes y ahora los podemos ver mucho más en conjunto como tal. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias de antemano por haber estado en mi presentación. Y no sé si por ahí existe alguna pregunta. Si no existe ninguna pregunta, entonces cedo los micrófonos a nuestro siguiente ponente. Dave. Gracias, Jesús. Pues muchas gracias a todos por participar en este evento. Em, Tuvimos un cambio al final de agenda, entonces esta sería la última sesión que tendremos el día de hoy. Primero, agradecerles su tiempo para todos los que se conectaron desde media hora antes del inicio. Entonces, muchas gracias por su puntualidad y seguimiento del evento. Creo que para esta sesión todavía no hemos hecho la rifa de la tarjeta de regalo. Entonces, Jesús, no sé si quieras tú proponer tu dinámica para regalar esta tarjeta. Eh, pues la parte de la dinámica. Pues una pregunta muy simple, ¿no? Una pregunta muy simple. Yo hablé de 3 tipos de tablas, ¿ok? Y de las 3 tipos de tablas, yo dije que había una que era el método más fácil de poderla, cosa más, digamos que de poderla crear. Que me digan cuál es el método de esas 3, que me digan cuál es el método más fácil de poderla crear. A ver, a ver, a ver, que nos digan, que nos lo escriban. Jesús, ¿puedes ver el panel de Q&A? Creo que hasta Ah, ahora solo sí, ya por acá nos puso Ricardo Velázquez. Bueno, no era Round, Robot, ¿verdad? Era Round Robin, Robin. Pero sí, en efecto, esa es la respuesta, porque había los 3, acuérdense. Uno era, cosa llama? En este caso, teníamos el hash, teníamos el round robin y teníamos la replicada. Y
De repente se pueden equivocar porque replicada es solo para pequeñas, pero la más fácil de crear siempre es la parte del método de run robin. Entonces, con Ricardo Velázquez, él es el que nos ha contestado correctamente. Ok, Jesús, muchas gracias por tu tiempo y por preparar el contenido también. Entonces, voy solamente a compartir rápido mi pantalla para el cierre. Ok, le voy a dar stop a mi compartición ya. Eh, ¿Listo? dame un segundo. Ajá, ok. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan cuando lo puedan ver, por favor? Listo. Listo, ya se ve. Listo. Ok, pues nuevamente agradecerles por su tiempo el día de hoy. Eh, el contenido, tanto las presentaciones como la grabación, van a estar disponibles en el sitio globalazure.mx. De hecho, van a ver la página y